¿Qué tal? Muy buena noche. Soy Violeta Huerta y le doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión del programa Enfoque Mexiquense, que a partir de esta fecha usted podrá sintonizar los miércoles a partir de las 21 horas con 30 minutos por las frecuencias televisivas del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En Enfoque Mexiquense analizaremos con el apoyo de especialistas aquellos temas que son de interés y que forman parte de la agenda estatal. Hoy hablaremos de los retos para los ayuntamientos del Estado de México que entraron en funciones para el trienio 2025-2027 a partir del primer minuto del presente año. Se ha dicho que la autoridad municipal es la más cercana a la gente, pero muchas veces la expectativa que generan los gobiernos municipales es alta y desafortunadamente quedan a deber a la ciudadanía. Por eso, esta noche abordaremos el tema para saber cuáles son los retos para los ayuntamientos mexiquenses. Y para esto hoy saludo la presencia y agradezco, por supuesto, la participación de dos especialistas que usted conoce. Y se trata de la doctora Cecilia Cadena Inostroza, investigadora especial del Colegio Mexiquense, y del doctor Aldo Muñoz Armenta, quien es politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias por estar aquí, doctora. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Por estar aquí. Y bueno, antes de iniciar vamos a ver una cápsula para adentrarnos en el tema. El pasado 1 de enero entraron en funciones los 125 ayuntamientos del Estado de México para el periodo 2025-2027. Los gobiernos municipales son los más cercanos a la población y entre sus funciones y servicios se encuentran los de seguridad pública y tránsito, agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, limpia, calles y parques y jardines, entre otros. Después de la elección del 2 de junio del año anterior, la geografía política municipal en el Estado de México se modificó de manera significativa. Con excepción de Villa Victoria, en el resto de los municipios se ha registrado alternancia política, esto es, que han sido gobernados por distintas fuerzas políticas. Desde el primer minuto de este año, Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista y del Trabajo, gobiernan en 88 municipios, entre ellos la capital de Toluca y Ecatepec, el más poblado del país. También se debe tener presente que en 33 casos se logró la reelección de autoridades municipales. Así, inician gestiones los nuevos gobiernos municipales con retos y desafíos en materia de seguridad, servicios públicos, transparencia y combate a la corrupción. Ya estamos de regreso para seguir platicando sobre los ayuntamientos mexiquenses. Y bueno, Cecilia, quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son los retos que tienen los nuevos ayuntamientos mexiquenses que iniciaron gestión en enero de este año? Sí, muchas gracias. Pues me parece que los retos que tienen son muy grandes, pero el primero quizá tenga que ver con lo que mencionabas hace un momento de esta creencia de que el gobierno municipal es el gobierno más cercano a la población. Es casi una falacia, es una ilusión que tenemos todos, pero la realidad es que por diversas razones, muchas de ellas que tienen que ver con las agendas de los presidentes municipales, pues la realidad es que no están tan cerca de los ciudadanos como se debería, no conocen tanto la problemática de los ciudadanos y no están tan al pendiente de las problemáticas de los ciudadanos. Esto debería de ser así y esperemos que ese reto, es que me parece uno de los principales retos de estas administraciones, empiece a ser una realidad. Luego pues están los problemas que hay para los municipios del Estado de México. Según la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental para el Estado de México y para los municipios, el principal problema en el Estado de México y los municipios es la inseguridad. La inseguridad me parece que lo vemos todo el tiempo. En segundo lugar está la corrupción. Y yo diría ya en tercer lugar el desempleo, pero a mí me parece que en esos dos problemas principales que hay, que es la inseguridad y la corrupción, hay un tema que tiene directamente que ver con los gobiernos municipales, que es un reto y que tiene que ver y se relaciona con esos dos, que son los servicios públicos municipales. A mí me parece que desde los años 90 a 2000 más o menos, los gobiernos municipales se han dedicado a querer promover económicamente a sus municipios, a la competitividad económica, etcétera, etcétera. Y en esa idea, y luego promoverse políticamente, que no está mal que se promuevan políticamente, pero con resultados que beneficien a los ciudadanos. Claro. Y con esa idea, ellos han dejado de lado la parte fundamental de los ayuntamientos, que son los servicios públicos, olvidando y dejando de ver y de escuchar a los especialistas que servicios públicos de buena calidad,
bien establecidos en los ayuntamientos ayudan a resolver muchos problemas de inseguridad y de corrupción. Sin duda alguna. Y bueno, doctor Aldo, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los temas que deben ser prioritarios en las agendas de los municipios? Pues mira, depende mucho como del carácter urbano o del carácter semiurbano o semirural de los municipios. Esa es como, digamos, una diferencia fundamental. En buena parte, por ejemplo, de los municipios urbanos hay un problema grave de abastecimiento de agua. De hecho, cada vez hay, digamos, más intención de los presidentes municipales por buscar pozos y no depender, en el caso del Valle de México y del Valle de Toluca, del Cutzamala, lo cual implica, digamos, un tipo de revisión técnica, un tipo de revisión sobre el impacto que puede generar en el hundimiento. Y otro tema es el tema del mobiliario urbano y de la cinta asfáltica. Es cada vez más difícil y más costoso para los presidentes municipales pavimentar calles, remozar banquetas, meter alumbrado público o mantener el alumbrado público que se tiene. Y por supuesto, como mencionaba la doctora Cecilia Cadena, el tema de la seguridad. O el presupuesto es insuficiente o las condiciones para capacitar a los servidores públicos de la seguridad es cada vez más difícil. Se enfrentan a veces a problemas, digamos, pues de presupuesto o de burocracias que se resisten a aceptar cambios, o de burocracias que están asustadas o que están capturadas por grupos delictivos y que pues prefieren, digamos, administrar el problema en lugar de resolverlo. Y esto, por supuesto, efectivamente aleja a las administraciones municipales de los ciudadanos y en lugar de ser una solución a veces se convierten en parte del problema. Digo, el catálogo es mucho más grande, pero me parece que podríamos concentrarnos en estos elementos. No, para pues iniciar. simplemente el agua es un problema impresionante para todos, ¿no? Y bueno, doctora Cecilia, presenciamos a final del año pasado la instrumentación del operativo Enjambre con impacto nacional, coordinado por autoridades federales, estatales, para tratar de romper esos vínculos entre autoridades, delincuencia organizada. ¿Qué lección deja este operativo para los actuales gobiernos? Bueno, en primer lugar, yo creo que puso en evidencia lo que muchos pensábamos. Yo pertenezco a una organización de investigadores en gobiernos locales y desde hace muchos años veíamos esta infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales. Me parece que hay una gran extensión, no digo que sea en todos los gobiernos municipales, pero hay una gran extensión de gobiernos municipales que han sido capturados o controlados por el crimen organizado. Y me parece que esta operación que se hizo, que además detrás de sí traía una investigación muy amplia desde el gobierno federal, pero participaron, y esa es la importancia también en las administraciones públicas de la coordinación, participaron gobiernos estatales y el gobierno federal y algunos gobiernos municipales. Yo creo que eso pone en evidencia dos cosas, entonces, que el crimen organizado efectivamente está infiltrado en muchos gobiernos municipales, sobre todo en las áreas de policía. Vimos casos incluso de presidentas municipales que estaban de acuerdo con el director de seguridad pública, que ese es el área en la que más se ha visto la incursión de los grupos criminales, pero ahora están incursionando mucho en el tema de los servicios públicos, sobre todo el agua, porque claro, controlar el agua pues es un gran negocio y un control político, claro, y de la ciudadanía. Entonces, me parece que esta debería de ser una buena lección para los gobiernos municipales que empiezan y saber que se les está vigilando, no solamente la autoridad y la administración de las policías federales, sino también los ciudadanos, porque a mí me parece que esa operación Enjambre a todos nos puso a hablar del tema, todos lo sabíamos, lo sospechábamos, lo sentíamos, y porque eso también pone en evidencia por qué el problema no se resuelve. Porque si el gobierno es parte del problema, pues efectivamente las soluciones que salgan nunca lo van a resolver. Entonces es un poco desesperante, pero al mismo tiempo es alentador saber que si ya se está actuando en esas áreas, en esas administraciones que son, como ya dijimos, tan importantes
para la vida de los ciudadanos, pues estén emprendiendo ese tipo de acciones que esperemos se sigan haciendo. Que sí va a pasar algo si es que existe esa complicidad. Y bueno, doctor, algo es la seguridad pública, el talón de Aquiles de los gobiernos municipales, ¿se podría considerar así? Yo creo que es el área más sensible porque de ahí parte la organización administrativa, la organización social, pues vamos a llamarle criminalizada o eventualmente ciudadanizada, porque gracias a que la seguridad pública está capturada, se cobra extorsión por la venta de alimentos, se cobra extorsión por la venta de materiales de construcción, se cobra extorsión por la venta de gas, de gasolina, se cobran peajes en algunos municipios, se evita que ingresen ambulancias, que ingresen servidores públicos, por ejemplo, para hacer censos, que empresas encuestadoras no puedan tampoco trabajar. Es decir, el hecho de que la seguridad esté capturada afecta toda la actividad social, toda la actividad económica. Incluso en algunos municipios se han tenido que cerrar sucursales bancarias porque se presume o se conoce que algunos criminales les piden o les intentan pedir a los responsables de las sucursales bancarias derecho de piso, y eso hace que se pierda la posibilidad de que se hagan transacciones económicas cotidianas como retiro de dinero, como depósitos. Es decir, la seguridad pública es el elemento que podría mejorar la vida de los municipios si se resuelve correctamente, pero me parece que el tema es más complejo. Por ejemplo, en Morelos existe el famoso mando único, de manera que se le quita el peso a los presidentes municipales de tener que lidiar o de tener que enfrentarse a los grupos criminales o de que se les capture a sus jefes policíacos, de manera que ellos están dedicados más al área de la administración. Pues ese tema incluso se tocó en otros gobiernos del mando único, ¿no? Que no todos los ayuntamientos en su momento quisieron ingresar, creo que daría incluso para otro debate, pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos a esta primera emisión de Enfoque Mexiquense. Ya estamos de regreso en esta primera emisión de Enfoque Mexiquense, con los especialistas Cecilia Cadena y Aldo Muñoz, platicando sobre los retos de los ayuntamientos mexiquenses. Y bueno, doctor Aldo, en el Estado de México, pues son muy pocos los casos donde no ha habido alternancia política en los ayuntamientos. Me parece que salvo el municipio de Villa Victoria, en el resto pues ya han gobernado diversas opciones políticas. ¿Cómo se interpreta esto y en qué beneficia a la ciudadanía? Pues mira, Violeta, en principio la alternancia es una promesa. Se supone que los ciudadanos castigan al partido que gobierna y premian o le dan un bono, un crédito al partido que gobernaría en el cambio, digamos, o en la alternancia. Pero lo que se ha visto es que la alternancia no ha funcionado como esa promesa esperada en buena parte de los municipios. Son muy pocos los casos, entre otras razones porque los recursos con los que cuentan los municipios siguen siendo muy escasos para las necesidades que tienen que afrontar. Y otro elemento es que las alternancias a veces se da con personajes que provienen del mismo partido y solo cambian de etiqueta partidista. Y por ejemplo, los vicios que implica la administración municipal se repiten, de manera que habrá que ver con mucho cuidado en dónde la alternancia sí hizo la diferencia. Por ejemplo, tenemos el caso de un municipio muy conocido que es Chinconcuac, donde cada 3 años cambian de partido.
los ciudadanos. Y bueno, ya mencionaste el caso de Villa Victoria. Será porque están muy contentos, digamos, habría que verlo con cuidado, pero lo cierto es que no ha dado los frutos que se esperaba, es decir, los municipios no están mejor en servicios, no están mejor en seguridad, no están mejor en administración, digamos, de manera visible, de manera sustantiva, después de la alternancia. Insisto, posiblemente es un tema de recursos, posiblemente es un tema de profesionalización de funcionarios públicos, o posiblemente es un tema de que los del partido desplazado se pasan al partido ganador. Ok, todo para un estudio todo este tema. Y bueno, doctora Cecilia, por otro lado, pues hay ayuntamientos que fueron reelectos. ¿Qué lectura da esta reelección? Sí, yo quisiera decir algo también sobre la alternancia, porque a mí me parece que algunas de las cosas efectivamente que ha dicho el doctor Aldo, por ejemplo, la profesionalización ayudaría mucho a que la alternancia no afectara al personal del municipio, pero a mí me parece que uno de los principales problemas por trabajos que hemos hecho de que la alternancia no es la solución a los problemas de los municipios es que las estructuras no cambian, las clientelas siguen siendo las mismas y los gobernantes que llegan se quieren servir de las mismas clientelas pues para tener los apoyos y poder gobernar. Entonces me parece que hay un problema como más profundo que esta idea que teníamos que con la alternancia se puedan resolver problemas. No, porque al final los gobiernos que llegan reproducen las mismas prácticas que los gobiernos que estaban. En el sentido de la reelección, en este año, bueno, en esta elección, solamente 33 ayuntamientos se reeligieron, de 68 que podían haberlo hecho, que es muy bajo. Cuando se hizo esta discusión de la reelección de los ayuntamientos, yo la verdad estaba muy a favor de que se hiciera, porque me parece que se tiene que profesionalizar a los funcionarios municipales, por supuesto a los diputados, pero luego he ido cambiando mi manera de pensar porque creo que en un estado, en un país donde no hemos resuelto el problema de la corrupción, la reelección se convierte en otro problema, porque hemos visto gobiernos que se reeligen porque dan dinero, porque amenazan a las personas, porque todo esto que hemos escuchado de que no les vamos a dar más apoyos, o ya no van a tener esto, o las calles van a estar peor, o etcétera. Esa es la manera, porque la reelección se pensó como una forma de premiar o castigar al gobierno, si lo hizo bien, entonces se queda, si hizo mal, pero eso no ha sucedido de esa manera. Entonces, de todas formas, 33 municipios de 125 reelectos, me parece que no es un número muy halagüeño, quiere decir o que de veras están muy mal, o que de verdad ese mecanismo como para rendición de cuentas, que era su propósito principal, no ha funcionado. Quizá antes, ahora sé que en la reforma federal que se está planteando sobre muchos aspectos, el electoral, se está planteando que se elimine ya la reelección inmediata de ayuntamientos, no sabemos porque no conocemos todavía la propuesta, pero quizá eso vaya a funcionar. Hay que resolver, me parece, antes otros problemas como no se va a resolver de un sexenio a otro, pero el problema de la corrupción tiene que disminuirse para que la reelección no se vuelva en cacicazgos, en problemas de corrupción, de que se paga para que la gente vote, etcétera. Es que hay muchísimos problemas y retos, definitivamente. Doctor Aldo Morena y sus aliados gobiernan en este momento la mayor parte de los municipios mexiquenses. Y el hecho de que el gobierno del Estado de México también esté en manos de Morena, el gobierno de la República, incluso una mayoría en el Congreso, esto da a las presidencias municipales, a alcaldesas y alcaldes, un mayor margen para poder alcanzar sus metas, o tendrían que tener un mayor apoyo para cumplir con sus compromisos. Desafortunadamente no se ha visto así en buena parte de los estados, y el Estado de México no es la excepción, donde hay municipios morenistas y bueno, combinados con un gobierno estatal morenista, mayoría legislativa morenista, pues parecería que tendría que haber mejores condiciones, más recursos, una relación, pues digamos, más productiva, más provechosa para los presidentes municipales o presidentas municipales, y no es el caso. El gobierno federal se ha enfocado, bueno, a políticas federales
de todo tipo, seguridad, agua, servicios públicos, y no se interesan o no se ve en el eje de sus políticas el apoyo a los municipios. Incluso conforme ha avanzado tanto el gobierno del presidente López Obrador como el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, no se ha mejorado la fórmula de reparto para los municipios en lo que respecta a recursos federales. Más bien se ha disminuido. El gobierno federal está más interesado como en su agenda nacional, Guardia Nacional, programas sociales, sistemas de becas a personas con ciertas vulnerabilidades, pero no se ve en el horizonte, ni se ha visto en estos 6 años pues del presidente López Obrador o en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, un eje que contemple al municipio como un factor fundamental para el ejercicio del gobierno o para el acercamiento con la ciudadanía. Creo que ahí hay una deuda del morenismo con los ayuntamientos de México. Ok. Doctora Cecilia, ¿cuáles son las expectativas que vislumbras para este año, para los ayuntamientos? Bueno, las expectativas son muy amplias. La sociedad tiene mucha esperanza en que las cosas empiecen a cambiar, porque se espera que desde lo que ha pasado en el nivel federal cambie. La mayoría de los municipios son morenistas, como ya lo dijo Aldo. A mí me parece que los gobiernos tendrían que mirar lo que se hace, porque va a ser un trienio difícil, porque hay menos recursos, hay más problemas, hay más gente, hay más complejidad en el asunto. Hay toda una corriente ahora a nivel internacional, en la ONU y en todo lo que se trabaja sobre temas de administraciones locales, que propugnan por centrar las acciones en las personas, enfocarse en las personas. ¿Qué quiere decir? Que todas las acciones, estrategias, recursos que se quieran invertir, se piensen en términos de cómo eso va a afectar a una persona, su manera de vivir, lo va a beneficiar, no lo va a beneficiar. Más allá de muchos presidentes municipales tienen grandes ideas, yo quiero... Lo primero que hay que pensar en cómo eso afecta directamente a una persona. Y me parece que enfocar las administraciones en las personas es una demanda fundamental para que pueda haber realmente cambios y para que realmente las personas empecemos a sentir que nuestra calidad de vida, que es lo que tiene que darnos el gobierno municipal, empiece a mejorar. Ok, pues hemos estado platicando sobre los retos que tienen los ayuntamientos mexiquenses que acaban de iniciar funciones, y yo les pediría prácticamente en 30 segundos que nos pudieran dar conclusiones, doctor. Con mucho gusto. Bueno, pues hay una demanda muy importante de que el municipio se convierta pues en el eje articulador de las demandas sociales, que sea el espacio donde los ciudadanos puedan efectivamente pues cumplir sus expectativas con respecto a sus necesidades de servicios públicos, de seguridad, pues de mejoría en su vida cotidiana, pero parece que bueno, hay mucho por hacer. Por ejemplo, está el tema de la digitalización de los servicios, el tema del gobierno abierto, en fin. Creo que el gobierno federal y los gobiernos de los estados tendrían que ser más sensibles para apoyar a los municipios, porque así como están, pues... Es complicado. Es complicado. Ok, muchas gracias, doctora. Así es. Conclusión. Bueno, yo diría que los municipios pueden, sin hacer tantos aspavientos, sin pensar en tantas grandes ideas, con lo que hay y con las funciones básicas que tienen que cumplir, haciéndolas realmente, escuchando a la ciudadanía, enfocándose en las necesidades de las comunidades, de la sociedad en estos territorios, creo que se podría hacer verdaderos cambios. Me parece que esta idea de querer hacer grandes transformaciones en los ayuntamientos se podrían hacer empezando desde lo básico. Ok, pues yo agradezco mucho la participación de ambos esta noche. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias. Porque, bueno, se trata de un tema interesante relativo a los gobiernos municipales que tienen un enorme reto para responder favorablemente a la ciudadanía. Los 125 gobiernos municipales tienen realidades distintas, pero no menos importantes. Agradezco mucho que nos haya acompañado también en esta primera emisión del año del programa Enfoque Mexiquense y los espero en la siguiente emisión. Buenas noches.